Muy buenos días. Acabamos de conocer una noticia importantísima procedente de China que vamos ahora a analizar y por supuesto vamos a repasar los mercados como cada día. Pero antes de nada comentaros que voy a intentar hacer los análisis un poco más cortos, ¿vale? A ver si consigo que no sobrepasen el entorno de los 20 minutos, algún día un poco más, otro un poco menos, pero intentar que se quede por ahí porque me habéis comentado varios, el de ayer por ejemplo se nos fue muy largo, creo que a los 40 minutos, me habéis comentado varios que muchos no tenéis tiempo todos los días para ver análisis tan largos. Así que ya sabéis que yo me enrollo mucho hablando, voy a intentar acortarlos un poco más, ¿vale? Así que, bueno, lo primero lo que hemos conocido ahora por la mañana respecto a China es que se están planteando suspender el arancel del 125%, ¿vale? A ciertos productos estadounidenses, precisamente por un incremento de los costos a industrias clave, como por ejemplo medicamentos, luego tema de materiales industriales importantes como el etanol, luego también tema de aeronáutica, porque por lo visto las aerolíneas chinas, hay ciertos aviones que los deben de arrendar a empresas estadounidenses y claro, tendrían que pagar un arancel por eso, lo que haría que ya no fuera rentable. Bueno, una serie de cosas que afectan a industrias muy importantes chinas y por eso se están planteando quitar ese arancel del 125%, pero ojo, no a todo, no en general, sino simplemente a sectores críticos. Igual que Estados Unidos tiene ciertos sectores fuera de los aranceles, como el tema de los minerales, pues China plantea un poco hacer lo mismo. Desde luego es una buena noticia, ¿vale? Porque al final, pues aunque no sean no esté habiendo unas negociaciones directas entre Estados Unidos y China, ambos dos se están dando cuenta de que los aranceles pueden causar realmente mucho daño a ciertos sectores de la economía, en general a toda, pero a ciertos sectores más todavía que dependen, sobre todo esos sectores que dependen más del otro país y por lo tanto pues están reculando, digámoslo así, por ese lado, ¿vale? Y también, chicos, muy atentos a lo que sigue pasando en Rusia y Ucrania. Ayer hubo otro ataque por parte de Rusia sobre Kiev con misiles balísticos y drones. De hecho, se cree que inclusive se lanzó un misil balístico procedente de Corea del Norte. No, no que lo lanzaran desde allí, evidentemente, sino que el misil balístico era de fabricación norcoreana. Y Trump, de hecho, lanzó un aviso a Putin diciéndole o exigiéndole prácticamente que parase ya con este tipo de ataques porque no sé si causaron otras 10 y pico muertes en Ucrania, otros tantos heridos. Muy triste, desde luego, lo que está sucediendo, pero al final nadie quiere. Estados Unidos es el único. Y fijaos que, oye, para mí hay cosas que me pueden parecer bien o mal de la administración estadounidense, ¿vale? Hay muchas cosas que me parecen mal, otras que me parecen bien, pero es el único que está diciendo y tratando de exigir, oye, sentados a negociar, que se pare ya la guerra, que haya un alto el fuego ya, porque ni Rusia quiere parar, ni Ucrania está diciendo que no está dispuesta, por ejemplo, a ceder Crimea para parar la guerra. Y yo me pregunto, ¿qué es más importante, un trozo de tierra o vidas de personas que están muriendo todos los días? O sea, si muere la gente de Crimea, ¿de qué te sirve el trozo de tierra? Entonces, bueno, yo ahí dejo la reflexión porque creo que el mundo está loco y yo al final que estoy constantemente leyendo noticias de este tipo, o sea, es que se me revuelven las carnes que estén peleándose por un trozo de tierra cuando a diario está muriendo gente en el campo de batalla. Me parece salvaje. Pero bueno, vamos ahora sí a repasar los mercados. Hoy la altcoin que nos toca es Aero, ¿vale? Tenemos, bueno, no tengo por aquí el gráfico del Excel, se me ha olvidado el Excel, pero es Aero, ¿vale? La que nos toca hoy, así que ya la voy a quitar de ahí y votad cuál queréis, chicos, para mañana. Hoy tenemos datos importantes en Estados Unidos por la tarde. No son datos, digamos, reales, sino que son expectativas, ¿vale? De la Universidad de Michigan. Importante sobre todo el tema de la inflación. Vamos a ver cómo nos sale esas expectativas, que se espera que suba un poquito, ¿vale? Y la confianza del consumidor, pues que también será importante ver cómo sale, ¿vale? En esas expectativas por parte de la Universidad de Michigan, que ya sabéis que aunque no es un dato real, sí que es un dato que el mercado vigila bastante, ¿vale? Voy a minimizarme para ver los gráficos y vamos a comenzar repasando rápidamente Nasdaq y S&P. Como podéis ver, ya no me voy a meter con tema europeo ni a revisar todos los índices americanos, porque si no se nos va muy largo el vídeo, pero me podéis preguntar en comentarios para el canal de Telegram cómo hacéis, si queréis que analicemos algún gráfico o algún índice en concreto y por el canal de Telegram lo podemos ver, ¿vale? De momento tenemos
tenemos al Nasdaq que consiguió romper esa línea de tendencia que mencionábamos ayer, la rompió sin problema, entra ya en la zona de resistencia, yo creo que podría avanzar un poquito más hacia la zona de los 19.700 puntos más o menos, y el SP pues se enfrenta justo precisamente a esa línea de tendencia, ¿vale? Esta mañana me preguntabais, oye, ¿tiene que cerrar el gap necesariamente los índices? Bueno, pues no es imprescindible que lo cierren, de hecho, si nos vamos al caso del SP y creo que del Nasdaq también, fijaros, vamos a poner el gráfico diario, fijaros como aquí tenemos otro gap que nos dejó abierto en diciembre de 2023, el 12 de diciembre. Entonces el precio podría perfectamente subir y podría continuar subiendo desde aquí y no cerrarlo. Ahora bien, si el precio comienza a darse la vuelta, sobre todo cuando se empieza a acercar, imaginaros a ese gap de abajo o a este gap que tenemos aquí, ahora en gráfico horario se da la vuelta, pues lógicamente hay que vigilarlo como una posible zona de soporte, ¿vale? Que podría tener el precio, ¿vale? Para vigilar cómo responde. De hecho, fijaros como ayer vimos que el precio cayó, tocó la zona, rellenó más o menos la mitad y rebota al alza, utilizando precisamente ese gap de soporte, ¿vale? Lo que ahí nos indica que ahí entraron órdenes compradoras, ¿vale? Así que así estamos. De momento, vamos a ver si consiguen los índices avanzar un poco más. El SP lo tiene un poquito más complicado que el Nasdaq para continuar avanzando, y si lo que vemos es otro rechazo, pues ahí sí podría llevarnos por lo menos a terminar de rellenar el gap, ¿vale? Lo seguiremos vigilando. Con respecto a las divisas, tenemos a un euro dólar que, oye, como ya sabéis, he metido esta mañana, os lo he comentado por el canal de Telegram, un larguito, ¿vale? Mirando más el gráfico de scalping, a ver que le tengo por aquí, ¿vale? El gráfico de scalping en el que veníamos viendo pues un poquito de divergencia, fijaros, de divergencia alcista en el RSI, venía cayendo, tocando precisamente estos niveles inferiores que vemos aquí, toda esta zona de soporte, ¿vale? Que no consigue romper, y sí que creo que desde ahí, dentro de que yo lo que he metido es un scalp, ¿vale? Y sacaré beneficio, pues seguramente algo de beneficio ya no tardando mucho en cuanto llegue a las siguientes zonas de resistencia, pero dejaré también algo abierto, pues porque creo que el euro desde aquí es un nivel desde el que puede ya avanzar, primero zona de 1,14 y después zona de 1,16, ¿vale? Y además si nos vamos al DXY, lo que vemos es que igual tiene también, fijaros en gráfico horario, como tiene lo primero aquí un gap abierto importante, que puede venir fácilmente a cerrar, y es lo que voy a tener en consideración a la hora de ese primer TP en el euro dólar, y si lo cierra y lo pierde, pues seguramente veamos una continuación de esa tendencia bajista en la que se encuentra ese DXY, ¿vale? Si miramos el oro, pues lo tenemos también en una zona muy interesante. Hoy viene corrigiendo, ¿vale? Y mencionaba esta mañana también en el canal de Telegram que vemos una divergencia bajista precisamente en el gráfico de 4 horas, ¿vale? A ver dónde tengo el pincelito. Aquí, una divergencia bajista no excesivamente grande, pero sí a tener en cuenta, aunque en gráfico horario sí que es verdad que no la ha confirmado. Fijaros cómo vemos esos máximos ascendentes, y aquí también en el RSI vemos máximos ascendentes, ¿vale? Ahora bien, yo creo que el euro dólar, si no consigue romper por arriba, ahora mismo lo primero que necesita es volver a sobreponerse a estos 3.340 más o menos, ¿vale? Pero lo interesante es que ha rechazado el eurodólar sin ni siquiera llegar a ese nivel que yo creo que era la zona donde podría tener algo más de resistencia, lo cual nos indica que hay de momento poca fuerza compradora. Así que yo no descarto que si acaba perdiendo finalmente esta zona de aquí, de los 3.270, 3.280, ataque la zona de los 3.222, y para mí ese es un nivel en el que pues, sí que puede ser interesante pues buscar algún largo, ¿vale? Buscar algún largo de scalp, y después, aparte de que hay que entrar siempre mirando baja temporalidad, pues se podría dejar algún long abierto, más de swing trading, buscando esa continuación de la tendencia alcista, ¿vale? Pero hay que tener cuidado porque hemos subido mucho, y como mencionaba en el día de ayer, pues el oro todavía puede tener algo más de lateralización antes de continuar subiendo. De hecho, inclusive, ¿vale? Por poner el panorama, el que sería ahora mismo un poco más bajista, digamos, en el corto plazo, tenemos, fijaros, una línea de tendencia sobre la que sube desde el 30 de diciembre el precio del oro, que ha tocado una, dos, tres veces si consideramos esta, cuatro veces, y que en caso de perder los 3.222, pues podría ser una zona a buscar, ¿vale? Pero en el corto plazo, insisto, se puede buscar un long desde ese nivel, ¿vale? Y si después tomar luego profit cuando haya hecho un rebote interesante desde esta zona, que seguramente lo haga, pues tomar profit, y si después perdiera el nivel, pues simplemente volver a buscar otra entrada un poquito más abajo, ¿vale? Con respecto al petróleo, que no lo he revisado esta mañana, pero bueno, le echamos un vistazo, a ver, porque este le tengo en el gráfico de scalp. Como no estoy operando el petróleo últimamente, no lo tengo analizado en el gráfico de swing, lo tengo que meter, ¿vale? Vamos a ver.
Pero vamos, de momento bajista sigue el petróleo. Hasta que no consiga romper la zona de los $69, sigue bajista y de momento parece que se encamina de nuevo hacia esa zona de soporte de los 64,50. Así que veremos. De momento ha hecho una reversión en V, ¿vale? Lo que está dejando es una reversión en V. Quizás necesite un poco más de lateralización por estos niveles o volver a atacar esa zona baja para tratar de dejar un suelo más fuerte que nos pueda llevar a niveles superiores, ¿vale? Pero de momento está en tendencia bajista e incluso podría ser planteable buscar un short de continuación de la tendencia, ¿vale? Aunque bueno, yo como sabéis no le estoy operando prácticamente el oro y bueno, pues prefiero el petróleo, son muchos activos a vigilar y prefiero no meterme ahí de momento, ¿vale? A ver qué ha pasado aquí, que no me carga. Bueno, ahora no quiere cargar Ah, claro, no, perdón, porque este es scalping, vale. Vámonos de nuevo al de swing trading, que lo tenemos por aquí. Ahora sí, y vamos a echar un vistazo ahora sí a las criptos, a nuestro amigo Bitcoin y nuestro amigo Ethereum, que fijaros como mientras ayer estaba buscando algún corto, finalmente lo cerré porque saqué profit, ¿vale? Saqué de hecho un primer profit aquí abajo, luego aquí ya cuando veía que terminaba de romper, pues o que parecía, daba señales de que se podía ir para arriba, cerré los shorts por si acaso, y de hecho metí... ¿Dónde fue? En esta zona, no, en esta velita, si no me equivoco, metí un long tanto en Bitcoin como un par de long pequeñitos en Ethereum, ¿vale? ¿Por qué? Bueno, pues porque lo que vemos es que Bitcoin lo que nos ha dejado es precisamente, nos está formando una especie de, o ha formado ya, mejor dicho, una especie de bandera, ¿vale? Que está rompiendo por la parte superior y ahora se está apoyando, o esta noche se apoyó sobre ella para buscar esa continuación alcista, ¿vale? Yo creo que aunque Bitcoin presenta mucha divergencia bajista, como sabéis, y creo que está dentro de un techo, pues bueno, o sea, o puede estar cerca de un techo, mejor dicho. De hecho, si miramos, por ejemplo, el volumen, ya vemos cómo va disminuyendo, se va ralentizando. De hecho, fijaros como aquí ya la vela que destaca es precisamente de órdenes vendedoras, aquí también. Yo creo que todavía le puede quedar otro pequeño ataque hacia la zona de los $96.500 más o menos para buscar ese poco, ¿vale? Por estos niveles, no tiene por qué ser exactamente ahí, pero sí por estos niveles, ¿vale? Pues le puede quedar un ataque a esa zona y después veremos si viene la corrección que sabéis que creo que debe venir para que, bueno, porque es necesaria fundamentalmente rellenar imbalances, corregir el mercado, sacar al retail y después veremos si el precio quiere volver a remontar hacia arriba o no, ¿vale? Pero al final, bueno, pues viendo esta posibilidad he buscado esos long de scalp precisamente hacia esas zonas por aprovechar simplemente ese movimiento pequeñito y ya meteré, son scalps pequeños y ya si llegamos finalmente a estos niveles y empiezo a buscar aquí patrones de reversión bajista y puede ser una zona óptima muy interesante para buscar precisamente algún short, ¿vale? Algún short de hecho un poquito más alargado, más de swing trading, como digo, por supuesto tomando beneficios pronto, ¿vale? Pero también dejando algo abierto para buscar esa corrección más amplia, chicos, que hemos venido mencionando estos días, ¿vale? Al final el precio no va a subir, que movemos lo que no hay que mover. El precio al final no va a subir de manera vertical hasta los 110.000, ¿vale? Y por lo tanto la primera zona donde yo creo que puede meternos una corrección fuerte y que es necesaria, como bien sabéis, es esta zona de 96, 97.000 dólares, ¿vale? De hecho, si miramos además el RSI, fijaros cómo tenemos, en el de 4 horas se ve un poquito mejor, fijaros cómo empezamos a tener mucha sobreventa, todavía no hay una divergencia bajista muy clara y precisamente por eso yo creo que mientras el precio haga algo así, ¿vale? Por ejemplo, pues que el RSI nos haga algo así, nos deje ya una divergencia bajista un poquito más clara o incluso una triple divergencia, ¿vale? Y el precio ya pues pueda, como digo, darse la vuelta. Pero eso habrá que buscarlo. De momento vamos a ver si consigue llegar a esos niveles de los 96.500 más o menos. Y con respecto a Ethereum, pues aquí sí que la situación está un poco más tensa, ¿vale? Porque sí que puede meter un avance importante, por eso también he buscado el long en Ethereum, porque si consigue romper precisamente esa línea de tendencia bajista, ¿vale? Puede pegar, como digo, un hachazo importante al alza hacia la zona de los $1.900 más o menos, 1.950, ¿vale? Para buscar seguramente esta zona de máximos de aquí, ¿vale? Que si miramos el gráfico de scalping, que lo tengo por aquí, vámonos a una hora para que se vea un poco claro, pues fijaros, la zona de los 1900, 1800
Yo tengo marcado aquí 1909 como primera zona, ¿vale? Por arriba me falta trazar niveles, pero como primera zona tengo trazado eso, los 1909, 1883 más o menos, que oye, es una zona interesante para buscar en scalps, ¿no? Tenemos una subida desde luego ya curiosa, ¿vale? Por eso es por lo que digo, pues que llevo metidos he metido esos larguitos, pero hay que tener cuidado porque sí que es verdad que Ethereum todavía no ha conseguido realmente romper la línea de tendencia. De hecho, chicos, si nos fijamos en las velas de cerca, lo que estamos viendo es que salvo un par de ellas que han conseguido cerrar por encima en gráfico de estos 4 horas, las demás todas cierran por abajo, dejándonos mucho mechazo, como podéis ver, mucho rechazo a la baja, y eso indica que hay una presión vendedora fuerte sobre la zona. Por lo tanto, si el precio consiguiera romper, sí, podemos ver un avance rápido, pero después veremos si ese avance es sostenible o si, como yo creo que puede suceder, cuando llegue a esos niveles, pues podemos ver, igual que Bitcoin en la zona de los 96, pues podemos ver, como digo, un fuerte rechazo a la zona y otra caída a la baja, que ya sabéis que yo en el caso de Ethereum no descarto un lower low todavía en el precio, ¿vale? Y con respecto ahora sí a Aero, ¿vale? La altcoin que me habéis pedido, me recuerda un poco al gráfico de Ethereum, ¿vale? Con la diferencia de que ha remontado algo más que Ethereum en esta última subida. De hecho, si miramos, fijaros, esto es gráfico diario, mirad como por ejemplo, si nos vamos a Aero, nos ha roto ya esos máximos previos al último mínimo, ¿vale? De la tendencia, y sin embargo Ethereum todavía no ha roto, ¿no? El último máximo antes del siguiente mínimo, que sería este de aquí, pues no le ha conseguido romper, ¿vale? Esa es la diferencia, pero si miramos el gráfico, si tú al final coges el gráfico de Ethereum, de esta caída, y nos vamos al gráfico de Aero, de toda la caída, pues es bastante similar. Y tiene otra similitud también, que es el RSI, que veníamos con cierta divergencia, ¿vale? Aquí veníamos viendo cierta divergencia en el RSI, y en este último mínimo ha roto esa divergencia, dejándonos otro mínimo en el RSI más bajo y otro mínimo, lógicamente, en el precio más bajo. Entonces, para mí ahora mismo Aero, desde luego se nos ha ido un poco de la zona óptima de compra. No digo que esté caro, ¿vale? Si al final a ti te gusta el proyecto a nivel fundamental, que si no me equivoco es una plataforma es un proveedor de liquidez para la red base, que es la red de Coinbase, bueno, pues el fundamental puede ser interesante. No lo he estudiado a fondo, pero así de primeras lo que acabo de leer, pues me puede parecer interesante, ¿vale? Hay que mirar luego tema de tokens, emisión y demás, ¿vale? Pero está justo ahora mismo en una zona de resistencia, como podéis ver, importante. Por lo tanto, es un poquito peligroso ahora mismo entrarle. ¿Yo qué haría? ¿Qué esperaría? Pues esperaría, porque además fijaros cómo el R6 empieza a acercar a esa zona de sobreventa. Esperaría quizás a que Ethereum, a que Bitcoin nos hiciera ese techo, esa posterior corrección, y cuando veamos hacia, porque al final si eso corrige, Aero lógicamente va a corregir también, y cuando veamos hasta dónde llega esa corrección, pues plantearme entrar, ¿vale? Por supuesto que en niveles, por ejemplo, estos niveles de 0,55, 0,42, incluso si cayera hacia la zona de 0,22, pues hombre, si no lo llevas en cartera pueden ser niveles interesantes para meter algún tipo de compra parcial, ¿vale? Algún tipo de comprita parcial, pequeñita, sin meter la casa, evidentemente, es decir, si tú compras en 0,50 tienes que guardar liquidez para los 0,40, y si compras aquí tienes que guardar liquidez para los 0,22, ¿vale? O sea, esto es así en Aero y en cualquier cripto, ¿vale? Porque no sabes realmente dónde va a ser el suelo definitivo, pero son niveles en los que, por supuesto, te puedes plantear meter alguna comprita, ¿vale? De cara a la alt season y de cara a una posible revalorización de la cripto. Pero por eso digo que ahora mismo se nos ha escapado de esas zonas, ¿vale? Y yo quizás esperaría, porque si metes aquí una comprita y el precio de Aero nos hace así, te mete la corrección, pues te has quedado aquí un poco atrapado, ¿vale? Y luego te va a tocar promediar más fuerte en estos niveles y, insisto, no sabemos hasta dónde puede llegar la caída. De hecho, sería también un escenario muy probable que cuando meta la corrección, ¿vale? Porque esto, como digo, no va a subir ya directamente vertical. Cuando meta la corrección Aero, pues inclusive no descarto un ataque hacia esa zona de ahí, que fijaros cómo es el último nodo de liquidez que nos queda por abajo, que nos deje precisamente un mínimo más alto en el RSI, a ver que lo pongo para que se vea
para que se vea claro, que nos deje eso, una especie de mínimo más alto en el RSI, una divergencia alcista en el RSI, y a partir de ahí el precio ya pueda ir remontando, ¿vale? Pueda comenzar a remontar de una manera definitiva a largo plazo, ¿vale? Así que ese es el escenario. Por arriba, sí, si consigue romper Aero la zona del 0,61, 0,66, pues sí, podría meter un hachazo rápido hacia la zona de 0,83 y luego, pues siguientes tomas de beneficio para quien vaya dentro, pues 1,08, 1,17 y 1,37. Yo quizás ahí ya sacaría el último take profit, le metería por aquí, por 1,37 y ya lo que dejaría sería, pues lo que, oye, digo, mira, me voy a quedar en la cartera esto para holdearlo a largo plazo y lo voy a aguantar pase lo que pase, ¿no? Como sé que muchos hacen en el sector cripto. Bueno, pues se puede plantear, pero lo que serían los take profit, es decir, el dinero que yo quiero retirar como beneficio de esta criptomoneda, pues el último le sacaría ahí, ¿vale? En esos 0,37, porque a partir de ahí ya nos metemos en un terreno de bajo volumen, que no sabemos si tenemos los niveles marcados, pero ya es mucho menos probable acertar los niveles, por decirlo así, ¿vale? Ahí ya podemos ver más volatilidad, mucha más imprecisión a la hora de las zonas técnicas y demás, ¿vale? Así que ese es el escenario que planteo para Aero. Ya me contaréis, chicos, quién vais dentro, a quién os gusta, a quién no, del fundamental de esta cripto. No he mirado si la tenéis en Binex, echad un vistazo, creo que sí que la tenéis a ver, vamos a mirar por aquí si está a ver, Aero, vamos a mirarlo rápidamente. Pues igual no, ¿eh? No lo sé, igual no está en... Sí, míralo, aquí la tenéis en Binex, ya me extrañaba a mí. Aquí la tenemos en Binex, sí que está. Es que ya os digo que suelen listarlas muy rápido. Es una de las cosas también que me gusta de la plataforma. Así que insisto, si mete la corrección, pues sí, puede estar en un punto interesante para entrarle, ¿vale? Y nada más, chicos, en el día de hoy vamos a ver cómo se va resolviendo el mercado. Si Bitcoin finalmente ataca esos niveles que hemos mencionado de la zona de los 96 y nos deja buscar algún cortito interesante por ahí, ¿vale? Y cualquier cosita, chicos, nos vemos como siempre en el canal de Telegram. Los que me habéis preguntado por el tema de los descuentos de tarifas de futuros en Binex, es muy importante que os registréis desde el enlace, porque me habéis escrito ya un par de personas que me habéis mandado para que os meta el descuento y no estáis desde el enlace. Y si no estáis desde mi enlace, a mí lógicamente en la plataforma no me aparecéis y no os lo puedo aplicar. Y es que además, si no registráis desde ahí, luego es un poco lío porque hay que crearse otra cuenta, registraros desde ahí, a no ser que no tengáis volumen ni que hayáis hecho ningún depósito, que entonces sí que podéis meter directamente mi código. Pero si tenéis volumen, habéis hecho algún depósito en la aplicación y tal, hay que crearse otra cuenta, ¿vale? Entonces registraros desde el enlace, me mandáis por Telegram el UID, que es el numerito este que os aparece normalmente arriba a la izquierda o arriba a la derecha si es en el ordenador, y yo os aplico el descuento en los futuros perpetuos, ¿vale? Y cualquier cosita, chicos, pues aquí estamos, ¿vale? Así que nos vemos como siempre en el canal de Telegram. Pasad muy buen día.